Pues había, me parece que eran tres los que había. Tres Aquí había de las cosas de... Estos lagares pues funcionaban con una prensa que tenían, con un torno arriba, ¿no sabes? Y echaban los capazos y con una viga le daban vuelta a los hombres. Y en otro había un caballo, animal, digamos, un caballo mulo, enganchado como una noria. Sí. Nada más que por dentro iban una rueda de granito, de cantería, iban mechando. Son los rulos, eso. No, hoy nunca nombran los rulos. Rulos, pero los rulos han sido ya de las cooperativas. Sí, pero... Porque esos rulos han sido ya de las cooperativas, que cuando se montaron ya las cooperativas, cuando hizo esos rulos, estos eran ruedas que eran redondas, sí, iban marchando y ya está. Sí. Susana, no me sigues. Con caballería, ya digo, y el aceite y salía estupendamente. Claro. Hombre, salía rebujado el aceite y la prechín, todo junto. Y eso va cayendo a unos depósitos. Y el aceite iba subiendo arriba, una vez que se asienta, la llevaban a como una pica, que tenía, iba saliendo. Al otro pilón. Iba saliendo el aceite sola, por su peso. Exactamente, iba cayendo a otro sitio, ya el aceite, claro. ¿Y lo que quedaba en el otro sitio? Era el perchín para tirarlo. ¿Eso se tiraba? Sí, se tiraba. ¿Y eso no se aprovechaba ni para jabón, ni para nada? No, eso no valía para nada. Sí, era negro. Era perchín malo. Eso no servía para nada. Y luego ya después aquel aceite tenía muchos grados, era muy ácida. Claro, como una cosa virgen. Ahora ya desde que tienen las cooperativas estas tenemos un aceite extraordinario. ¿A usted le parece mejor el de ahora que el de antes? Hombre, ahora no tiene ese olor tan fuerte cuando estás fritando el aceite. Sí. Empezaba a hacer la comida. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ella, es la verdad que nosotros siempre nos ha gustado porque... Y olía mucho.